la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 16, aleluya. Carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 16. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amado Dios, delante de tu presencia estamos en esta tarde, suplicándote tu guianza, tu dirección, Señor, en esta hora. Suplicándote que por favor tomes el control de este tiempo hasta el final del servicio, Dios mío. Que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros. Que la bendición suya pueda llegar a nuestros corazones por medio de tu palabra. Y que podamos ser edificados, Señor, por ella, para tu honra y para tu gloria. Que podamos, Señor, ser fortalecidos. Que podamos, Señor amado, recibir, Padre, lo que viene de parte de usted y para nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Toda obra contraria, Señor amado, sea reprendida. En el nombre poderoso de Jesús. Que tu nombre se glorifique, Padre. Que tu palabra corra con libertad y que llegue, Señor, hasta donde usted, Padre, en esta tarde determine hacerlo para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos. Amén. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Estaremos meditando bajo el tema una oración de mucho poder. Amén. Una oración de mucho poder. Ya hemos hablado varias veces acerca del significado, hermano, de la oración. Hemos dicho que el significado de oración es, hermano, hablar con Dios. Amén. Es un diálogo del hombre con Dios. Es un acto de adoración, hermano, por medio del cual nosotros debemos de adorar, de exaltar a Dios, por medio del cual nosotros debemos de dar gracias a nuestro Señor. Amén. Es, hermanos, la oración es un medio por el cual nosotros podemos interceder por otros. La palabra del Señor nos dice que lo hagamos. Podemos pedir, podemos rogar, podemos presentar a Dios, hermanos, nuestras peticiones y Él las escucha. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4 verso 6: sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones en toda oración y súplica. Amén. Con acción de gracia, dice la palabra. También, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a la iglesia de Éfeso y le dice: os exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los príncipes, por los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, dice la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que oración significa, hermano. Amén. Eso es lo que oración significa. Es decir, podemos adorar, podemos, hermano, interceder, podemos dar gracias a nuestro Dios por medio de la oración. El tema de esta tarde, una vez más, una oración de mucho poder. Una oración de mucho poder. Hemos visto estos versículos, hermanos, donde es Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien es inspirado por el Espíritu
para alentar, para exhortar a la iglesia sobre la importancia, hermanos, de la oración en la vida de todo cristiano. Amén. Vemos que Santiago, hermanos, es evidentemente que el Espíritu Santo se está moviendo a favor de la iglesia, ya que Él está escribiendo a los que han sido, hermanos, dispersos, a los que están pasando por pruebas difíciles en sus vidas. Y Él les está escribiendo, el Espíritu Santo lo guía a exhortarlos, a animarlos a que hagan oración, hermanos, en todas sus necesidades. Vemos que es importante, hermanos, orar por nuestras necesidades espirituales. Vemos en Santiago capítulo 1 verso 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Él anima primeramente a este grupo de hermanos y hoy a nosotros a que oremos por nuestras necesidades espirituales. La sabiduría, los dones de Dios para edificación de la iglesia son de vital importancia, hermanos, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice que nosotros como sus hijos podemos pedirle a Dios por ello. Podemos pedirle por entendimiento, por sabiduría, hermanos, por guianza, por ciencia, por discernimiento en todo, hermano, lo que nosotros hacemos. Podemos pedir, hermanos, esos dones que son de edificación para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia: pídalo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada, dice la palabra. Dios, hermanos, está ahí para escuchar nuestras oraciones. Cuando nosotros expresamos por medio de la oración nuestras necesidades espirituales, Dios obra, amados hermanos, según su perfecta voluntad para con cada uno de nosotros. Nos reparte, amados hermanos, como Él quiere. Gloria al Señor. Pero es necesario que nosotros roguemos, pidamos a Él, expresemos nuestras necesidades espirituales, reconozcamos nuestras carencias, hermanos, reconozcamos nuestra independencia de Él, o nuestra dependencia, perdón, de Él en todas las áreas de nuestras vidas. Aleluya. Vemos que también Santiago, hermanos, habla acerca de la oración y dice que la oración, hermanos, es de gran importancia también en nuestras necesidades físicas. Capítulo 5 de Santiago, en el versículo 13, mire lo que Santiago dice: ¿estad alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hago? ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago, Dios mío, en esta aflicción? La palabra del Señor dice: haga oración, aleluya. ¿Estad alguno alegre? Cante alabanza, dice la palabra. Amén. ¿Estad alguno afligido? Haga oración en medio de esas necesidades físicas, hermanos, que hay en nuestras vidas. Aflicciones que llegan a nuestros cuerpos. Esa palabra aflicción en algunos versículos se interpreta como dolor, como enfermedad. El apóstol Pablo hablaba de esa palabra refiriéndose a la enfermedad que él expresa tener en su cuerpo. ¿Está alguno enfermo? Está diciendo primeramente, dice Santiago, haga oración, aleluya. Pida a Dios, está diciendo, ruegue a Dios, hermanos. Clame a Dios, aleluya, que Él es grande y poderoso, que Él es compasivo y misericordioso, que Él es, hermanos, poderoso para obrar milagros a favor de los suyos, aleluya. Pero no solo eso, Santiago dice, vamos a ir más allá en el capítulo 5, versículo 14: ¿estad alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y en el nombre de nuestro Señor, aleluya.
Vemos, amados hermanos, que Santiago nos anima, nos exhorta, nos alienta a que nosotros también debemos de orar los unos por los otros, hermanos. Amén. Si hay alguien enfermo entre nosotros, debemos de orar los unos por los otros. Claro, Santiago establece un orden en esta ocasión, pero hay momentos donde la iglesia en general, hermanos, o siempre donde la iglesia general debe de unirse. Gloria al Señor, al clamor, a las oraciones, a las necesidades de nuestros hermanos. El apóstol Pablo dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? Amén. ¿Quién, dice Pablo, pasa por momentos difíciles y yo muy bien, gracias a Dios? Dice: no, somos parte del cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo, y también yo tengo que orar por ellos, gloria al Señor, de manera, dice Pablo, de que si un miembro padece, dice, todos los miembros se duelan con él, y si un miembro recibe gloria, todos los miembros se gocen con él, dice la palabra de nuestro Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermanos, y tenemos el deber, la responsabilidad de orar los unos por los otros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Dice: llame a los ancianos de la iglesia. Es evidente que tal vez sea una enfermedad grave, tal vez sea una enfermedad, hermano, a la que se está refiriendo, donde Dios ha traído cierta disciplina al enfermo, por lo que sigue diciendo. Pero en esta ocasión dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aleluya. En el nombre del Señor. Mire cuán importante, amados hermanos, es la oración en la vida del cristiano. No es casualidad que encontremos varios versículos en una carta de 5 capítulos que se refieran a la oración, que nos guíen cómo debemos de orar, que nos enseñen cómo debemos de orar, cuándo, por quiénes debemos de orar y de qué manera debemos de hacerlo, hermanos. Esto no es ninguna casualidad. Está aquí porque Dios sabe que nosotros, como sus hijos, necesitamos de la oración, hermano. En todos nuestros días, en todos nuestros días. No hay día, hermano, en que no necesitemos de ello. Necesitamos hablar con Dios, dialogar con Dios. ¿Quién más para expresarle nuestras dificultades, nuestros temores, nuestros miedos, hermano, nuestras dudas? Muchas veces, ¿quién más, hermanos, para pedirle en secreto que nos guarde, que nos dé fuerza, que nos levante, que nos restaure con su gran poder? Solamente nuestro Dios, aleluya. La oración es de vital importancia en la vida del cristiano. No debemos de pasar por alto, hermano, lo que hoy estamos escuchando en este lugar. Yo sé que hay gente que está ignorando lo que estamos hablando hoy aquí. Amén. No debemos, hermano, de pasarlo por alto. Lo necesitamos en nuestras vidas espirituales. Lo necesitamos para nuestra vida física. Necesitamos la oración para orar por nuestros hermanos, para interceder por los nuestros. No es cualquier cosa, amado. Es algo importante en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuándo es que una oración se vuelve poderosa? ¿Cuándo es? El tema de esta tarde, yo sé que ya se le olvidó, pero se lo voy a volver a repetir, hermano. Una oración de mucho poder. Una oración de mucho poder. ¿Cuándo es que una oración se vuelve poderosa? Esa es una pregunta muy importante. ¿O cuándo es que una oración, hermanos, es de mucho poder? Y mire que la palabra de Dios nos enseña cuando una oración se vuelve poderosa o es de mucho poder. Y nosotros miramos en el versículo 16 de Santiago del capítulo 5. Dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esto es importante en la vida del cristiano. Tanto Jesucristo lo enseña en la oración modelo, que debemos de perdonarnos unos a otros.
como Marcos en el capítulo 11, Jesucristo vuelve a mencionarlo, que cuando estemos orando perdonemos si tenemos algo contra uno de nuestros hermanos. Amén. Y una vez más Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos con otros. Recuerde que es la iglesia que está yendo a orar por el enfermo, por el hermano. Amén. ¿Cómo es que vamos a ir a orar y enojados? Amén. ¿Cómo es que vamos a ir a orar por el enfermo y no los hablamos, hermano? No es posible. Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros ante cualquier cosa. Reconozcan, dice Santiago, sus errores, su falta, y humíllense, porque esto es una evidencia grande de humildad en nuestros corazones. Pero no solo de eso, dice: orad unos por otros para que seáis sanados. Gloria al Señor. No solo físicamente, sino también espiritualmente, amados hermanos. Unos por otros para que seáis sanados. Y es aquí donde viene la respuesta a nuestra pregunta: ¿cuándo es que una oración se vuelve poderosa o es una oración de mucho poder? Dice Santiago, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo es poderosa. La oración eficaz del justo es de mucho poder, está diciendo la palabra. ¿Cuándo es, hermanos, que esta oración se vuelve poderosa? Oiga, cuando es una oración hecha por un justo. Gloria al Señor. Una oración hecha por un justo. La palabra eficaz, hermanos, habla de algo activo, de algo que se hace, hermano, continuamente, enérgicamente, de algo que se hace fervientemente, de algo que es puesto en acción. La palabra eficaz habla, hermanos, de algo que se realiza, que se hace, hermanos, continuamente. Y eso es la respuesta cuando es que una oración se vuelve poderosa. Cuando es una oración hecha por un justo, hermano. ¿Quién es un justo? Alguien que ha sido justificado delante de Dios por medio de la fe. La palabra del Señor dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que ese versículo estuviera en Romanos capítulo 5 verso 1, también la palabra ya lo dice, que Abraham, hermano, fue justificado por la fe, que Abel, que Noé y todos ellos fueron justificados por medio de la fe. La palabra justo habla de una persona piadosa, de una persona recta, de una persona temerosa de Dios, hermano, y apartada del mal. La oración eficaz del justo, es decir, la oración que el justo hace, la oración que el justo realiza, la oración, hermanos, que el justo hace con fervor en su corazón. Esta es una oración de mucho poder. Mire bien, hermanos, que la Biblia no nos está diciendo que es cualquier oración. Es la oración del justo, la oración de alguien que ha puesto su fe en Dios para salvación. Es la oración del justo, de alguien que se ha apartado del pecado y se ha sometido a la voluntad de Dios para vivir conforme a su mandamiento. Es la oración del justo. La palabra del Señor nos dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. No de todas las personas, hermanos, no de todas las personas. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Que Jehová mira a todos los hombres, sí, pero están de una manera especial sobre los justos. Amén. Mirando con ojos, hermanos, de amor, de misericordia, teniendo cuidado de ellos. Y dice el salmista: sus oídos atentos al clamor de ellos. Aleluya. Al clamor de los justos únicamente. No de cualquier persona, hermano. No de cualquier hombre que hable, que diga: yo hablo con Dios.
sino de los que han puesto su confianza en Dios para salvación, de los que se han humillado delante de Él, de los que han reconocido la grandeza de nuestro Señor, amados hermanos, y han confesado sus pecados. Aleluya. Esas oraciones, dice la palabra, son escuchadas. También el salmista dice, hermanos, que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, dice la palabra. Claman los justos, mire qué bendición, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Eso es una verdad y que está en su palabra, la cual nosotros debemos de creer, amados hermanos, en la cual nosotros debemos de esperar, porque pasa que cuando nosotros escuchamos esos versículos decimos, pero ¿por qué Dios no me ha respondido a mí? ¿Pero por qué yo he clamado y no he recibido respuesta? Dios sabe cuándo, cómo, el momento, de qué forma hacerlo, de qué forma respondernos, amados hermanos. Él responde de la manera más sabia y efectiva para con cada uno de nosotros. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de toda su angustia, dice la palabra de nuestro Dios. Entendemos también que el salmista mismo dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. De todas ellas, hermano, cuando nosotros nos acercamos por medio de la oración a nuestro Señor, el Señor promete librarnos de todas nuestras aflicciones. A la manera de Él, hermano, en la voluntad de Él, en la sabiduría de Él y no en la nuestra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Claman los justos y Jehová los oye. Es, hermanos, evidente que Santiago está diciendo que esta es una oración que se vuelve poderosa, que esta es una oración que se vuelve de mucho poder cuando es una oración elevada desde la tierra por un justo. Proverbios capítulo 15 verso 8 dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Oiga esto, la mejor ofrenda que el impío pueda presentar delante de Dios es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo, dice la Biblia. Es decir, que Dios se goza al oír a sus hijos clamar, hermanos, al oír a sus hijos reconocer la dependencia que tenemos de Él, al mirar a sus hijos acercarnos delante de Él por medio de la oración. Dios se goza escuchándonos. Dios se goza escuchándonos. Proverbio 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable, dice la Biblia. Amén. No es cualquier oración, es la oración del justo. Amén. No es cualquier oración la que se vuelve poderosa. No es cualquier oración la que tiene mucho poder, hermanos. Es la oración del justo. ¿Cómo es posible, hermano, de que alguien no quiera nada con la ley de Dios, pero que su oración sea efectiva? Que alguien diga, yo no quiero nada con su mandamiento. Eso es mentira. Lo que se escribió es invento de hombres. Pero yo sí tengo una gran comunión con Dios por medio de la oración. Y cuando yo oro, ángeles bajan, fuego del cielo cae, los paralíticos se levantan. Esta no es una obra más que del mismo diablo. Que el Señor lo reprenda en esta noche. La palabra del Señor dice que el que aparta su oído, el que se rebela contra la ley de Dios, el que quebranta sus mandamientos, el que viola la ley de Dios, hermano, el que no obedece su palabra, dice, hermanos, que su oración también es abominación delante de nuestro Dios. Es abominación delante de nuestro Dios, dice la palabra. Juan capítulo 9 verso 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye, dice la Biblia. ¿Se da cuenta el contraste que hay entre Proverbios 28:9 y Juan 9:31? O en esas dos líneas, Dios no oye a los pecadores,
a los que quebrantan su ley. Su oración es abominable, pero si alguno es temeroso de Dios, tiene respeto por Dios y hace su voluntad, obedece su mandamiento, se somete a la ley de nuestro Dios, a este dice la Biblia que Dios oye, amados hermanos. Una oración se vuelve poderosa o de mucho poder cuando es levantada por un justo. Cuando un justo, hermano, vive orando. Amén. Cuando un justo, hermanos, continúa orando, está activamente orando, está haciendo oración, hermano, desde la tierra. Esta oración es poderosa. Debemos, hermanos, de alegrarnos por ello. Debemos nosotros, hermanos, de prestar atención a esto, porque tenemos una arma grande que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, a la cual todos de nosotros tenemos acceso, tenemos oportunidad, tenemos el privilegio de hacerlo, hermanos, sin ser visto por nadie. La oración que nosotros levantamos no es cualquier cosa, hermano, no es cualquier cosa. Por eso debemos de concentrarnos cada vez que lo hacemos en orar a nuestro Dios. Debemos de concentrarnos, hermanos. Debemos de echar fuera todo pensamiento, todo dardo del enemigo, todo aquello que turba nuestra mente, y concentrarnos en orar a nuestro Dios, hermano. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Debemos de luchar con todas estas cosas, porque nuestra oración no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No nos hinquemos por hincarnos a orar, hermano. No vengamos al culto de oración para cumplir un requisito más y tener un privilegio dentro de la iglesia. No vengamos a un culto de oración con una cara, hermanos, que pareciera que venimos forzadamente a este lugar. Debemos de venir con gozo porque sabemos que venimos a dialogar con nuestro Dios. Venimos a hablar con nuestro Dios. Venimos a darle gracia, a adorarlo, a interceder por los demás. Y debemos de hacerlo con alegría, no con tristeza en nuestros corazones, hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Debemos de aprender que la oración no es cualquier cosa en la vida del cristiano. Por lo tanto, tenemos que respetar ese tiempo, hermano. Tenemos que consagrarnos, tenemos que, no solo nosotros, sino, hermanos, ese tiempo para nuestro Dios. Olvidémonos de todo y busquemos el rostro de nuestro Señor, aleluya. Una oración se vuelve poderosa, o es una oración de mucho poder, cuando es una oración con fe en Dios, hermano. Cuando es una oración con fe. Santiago mismo lo está diciendo, pero pida con fe. Pero pida con fe. ¿Por qué dice Santiago? Porque cuando se pide con fe es una oración poderosa. Es una oración efectiva, hermano. Es una oración que produce resultado. Pida con fe. Es lo que la palabra del Señor lo dice, Santiago 1:6. Pero pida con fe. Pida con fe. ¿Por qué dice Santiago? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, no piense quien esté dudando y orando a la vez, que va a recibir cosa alguna del Señor. No es posible, dice Santiago. Esa oración no es una oración de poder. Esa oración no es una oración efectiva. Esa oración no es buena, dice Santiago. No tiene resultado. Para que una oración sea una oración poderosa o de mucho poder, hermano, debemos de pedir con fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Es necesario, hermano.
que nos acerquemos a Dios con fe, creyendo que Dios está ahí escuchando nuestras oraciones, mirando nuestra necesidad y que es galardonador de los que le buscan. Santiago capítulo 5 versículo 15 dice la palabra: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. De gloria al Señor. ¿Qué oración dice? La oración de fe, hermano. Para que una oración sea poderosa o de mucho poder, debe de ser una oración con fe en nuestro Dios. Ya lo vimos claramente, no dudando, porque nada va a recibir el que haga una oración así. Pero sí podemos hacerla con fe. La oración de fe salvará, librará al enfermo de su enfermedad y el Señor lo levantará, dice la palabra de nuestro Dios, hermano. Jesucristo habló acerca de esto en Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Marcos capítulo 11, verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice la palabra de nuestro Dios. Una oración eficaz, amados hermanos. Una oración de mucho poder. Una oración con buenos resultados. Es la oración que levanta a un justo desde la tierra. Es la oración que un justo hace con fe, con confianza delante de nuestro Dios. Amados hermanos, si esto no es suficiente, dice Santiago, si esto no es suficiente, si ustedes no me creen esto, les voy a dar un solo ejemplo, dice Santiago. Les voy a hablar de un hombre de oración, de un hombre que por medio de la oración miró, experimentó el poder de Dios. De un hombre que clamó no solo a favor de él, sino a favor de una nación entera y obtuvo respuesta. Si ustedes están dudando acerca de esto, miren, dice Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es que cualquiera al escuchar esto, hermanos, puede decir, pero ¿quién soy yo para orar? Santiago está diciendo eso porque era el medio hermano de Jesús. A él sí, Jesucristo le contestaba. Dios le contestaba. Pedro está diciendo que debemos de orar porque estuvo con Jesús. Pablo está diciendo que debemos de orar porque se le fue revelado todo el misterio del evangelio. Pero ¿quién soy yo? Moisés puede decir danos ejemplo de la oración, pero estuvo con Dios en el monte Sinaí. Pero ¿quién soy yo? Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre con debilidades como la de nosotros, con luchas emocionales, físicas y espirituales, hermano. Un hombre con debilidades grandes. Un hombre que estuvo, hermanos, deseando que Dios le quitara la vida. Con temores. Un hombre que se tuvo que esconder muchas veces por miedo, como usted y yo los hemos experimentado. Un hombre igual que nosotros, de carne y hueso, con una naturaleza pecaminosa, con luchas semejantes a las nuestras. Ese era Elías, un hombre, dice la Biblia, sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Pero miren, este hombre oró fervientemente para que lloviese y no llovió sobre la tierra, dice la palabra de nuestro Dios. Este hombre es un ejemplo de oración, amados hermanos. Oró fervientemente, con fervor. Este hombre oró en todos sus días, hermanos, con confianza en Dios. Oró, hermanos, con una pasión tremenda. Oró con un fuego que quemaba su alma cada vez que lo hacía, hermano.
hasta obtener la respuesta de nuestro Dios. Aleluya. Y este es un ejemplo grande para nuestra vida. Si nosotros miramos las veces que Elías oró, hermanos, o las veces que la Biblia registra las oraciones de Elías, son 4 oraciones que la Biblia registra más claramente de este hombre. Y la primera oración, hermanos, que encontramos es esa en el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Nosotros miramos ahí capítulo 17 del primer libro de Reyes. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en ese capítulo comienza hablando por primera vez de Elías, cuando el pueblo de Israel se había desviado, se había apartado de Dios. Cuando el pueblo de Israel había quebrantado su mandamiento y se había vuelto tras otros dioses paganos. Dice la Biblia, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey que estaba en ese tiempo, mire lo que le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, aleluya, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Queried, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová. Dice, pues se fue y vivió junto al arroyo de Quered, que está frente al Jordán. Vemos, hermanos, que es ahí a donde Santiago está haciendo referencia. Aquí no dice que Elías oró, pero Santiago está diciendo que Elías oró fervientemente, dice, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. Oró, hermanos, con fervor, oró con ese fuego. Y Elías mismo está diciendo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Él sabía quién era su Dios. Él hablaba con Dios continuamente. Él oraba sin cesar, hermanos, con Dios. Él sabía que donde quiera que él se movía, la presencia de Dios estaba con él. Donde quiera que él caminaba, la presencia de Dios estaba con él. A cualquier cueva que él se metía, la presencia de Dios estaba con él. En cuya presencia estoy. Dice que no habrá lluvia ni rocío dice en estos años, sino por mi palabra. Claro, su confianza estaba en Dios. Su confianza estaba en Dios, hermano. Fue el Espíritu de Dios que nos llevó a hablar estas cosas. No habló por su propia carne. No habló, hermanos, por él mismo. Era un profeta, era la voz de Dios en ese tiempo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Elías oró, hermanos, a Dios con fervor, día con día. Durante esos 3 años, hermanos, Elías estuvo orando. Se imagina, ¿qué más podía hacer Elías en la cueva? Solo ahí, hermano, que los cuervos llevaban alimento, tomando agua del río o del arroyo. ¿Qué más podía hacer? No tenía las redes sociales como hoy nosotros tenemos. No tenía en qué distraerse. Ni siquiera tenía una Biblia. Él estaba recibiendo de Dios, teniendo comunión con Dios por medio de la oración. Ahí estaba Elías, 3 años, hermano, 3 años. Señor, por tu palabra que no va a llover. Señor, he proclamado tu nombre. Señor, no lloverá sobre la tierra hasta que este pueblo se humille, hasta que esta nación reconozca que solo tú eres Dios. Continuamente este hombre orando por 3 años y medio. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, hermano. Nosotros oramos una semana, 2 cultos de oración y no volvemos a pedir por nuestras peticiones. Y decimos, es que Dios no lo respondió. Es que no hubo respuesta. 3 años, hermanos, orando. Oró fervientemente. No, hermanos, que como nosotros que empezamos con ganas orando. ¿Y cómo terminamos?
Empezamos con ganas, pidiendo por una petición. ¿Y cómo acaba eso, hermano? Poniéndola en el olvido, dejándola por un lado, volviendo los sabios. Sí, ya entendí que no es la voluntad de Dios, pues ¿para qué pido? Bueno, si está pidiendo por cosas carnales, pues sí, de seguro no es la voluntad de Dios. Si está pidiendo por cosas materiales, de seguro tampoco es la voluntad de Dios. Pero si está pidiendo para crecer en santidad, para ser un mejor hermano, para que Dios lo restaure, lo levante, lo use para su gloria y para su honra, siga orando hasta tener respuesta de nuestro Dios en su vida. No deje de orar, hermano, no deje de hacerlo. Si está pidiendo para que el nombre de Dios sea glorificado, siga clamando a nuestro Dios, que el Señor le responderá algún día. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Elías oró fervientemente, con la misma fuerza, con la misma pasión todos los días. Y no llovió sobre la tierra. Después, hermano, en ese periodo de tiempo, encontramos otra oración registrada de Elías. Y fue que Dios después de que el agua comenzó a faltar en el arroyo, y después de que los cuervos se comenzaron a cansar, Dios le dijo: ve a la ciudad de Sarepta, allí está una viuda, allí he preparado algo, allí he ordenado para que vivas allí el resto de este tiempo que falta. Hermanos, Elías llegó ahí, hizo como Dios le había mandado, pidió lo que Dios le había dicho que pidiera. Y vemos que estando ahí, hermanos, en esa casa de la viuda, vemos que la viuda tenía un hijo. Me imagino que ya un poco mayor, porque ya comía bien. Dijo la viuda: estoy haciendo la última torta para comer yo y mi hijo y esperar a que muramos. Ya comía bien, y esta mujer estaba ahí con su hijo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 17: después de estas cosas, de todo esto que ha estado pasando, aconteció, dice, que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, de la viuda de Sarepta, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Es decir, expiró, hermano, murió. Y mire lo que la palabra dice: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para hacer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. Gloria al Señor. Esa palabra aposento, hermano, hace referencia cuando Jesucristo dijo: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y él te recompensará en público. Entró Elías en el aposento de oración que él tenía en esa casa, hermano. Entró con una persona muerta, no fingiendo ningún dolor, con una persona muerta, hermano. Y dice la palabra en el verso 20, dice que lo puso en su cama. En el verso 20 dice que clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Esta es una pregunta que Elías le hace a Dios. Y se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, hermano. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración, hermanos, que el justo hace puede mucho, tiene mucho poder, hermano.
puede lograr grandes cosas si se hace, hermanos, con fe en nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Un hombre semejante a nosotros, sujeto a pasiones como las nuestras, está orando ahí, hermanos, en el lugar de comunión con Dios. Y Dios le responde de esta manera, levantando un muerto, haciendo volver el alma de este joven y resucitándolo de entre los muertos. La oración, hermanos, es una oración poderosa. Luego de eso, en ese mismo periodo, nos damos cuenta, amados hermanos, en el capítulo 18, donde Elías, hermanos, está enfrentándose nuevamente al pueblo. Después de ya 3 años, dice la Biblia, ya cumpliéndose casi 3 años y medio. Vamos a decir en la misma semana de los 3 años y medio. Elías, hermanos, se presentó ahí, reunió al pueblo, hermanos, exhortó al pueblo diciéndole, bueno, ustedes hasta cuándo van a estar así claudicando entre dos pensamientos. ¿Por qué no se deciden de una vez? Si ustedes de verdad creen que Jehová es Dios, pues síganle. Y si creen que los Baales son dioses, pues síganos a ellos, vayan en pos de ellos. Elías ahí, hermanos, dice que los llamó, los retó, podemos usar esa palabra, para presentar un holocausto delante de Dios, para que el pueblo, la nación de Israel, una vez más, hermano, esa generación que estaba en ese tiempo, se convenciera del poder de nuestro Dios. Él les dijo, vamos a presentar 2 holocaustos, ustedes van a tomar un animal, yo voy a tomar otro animal, ustedes van a pedir a sus dioses para que ese holocausto sea consumido por fuego, y yo voy a pedir al Dios de los cielos para que el holocausto que yo presente también sea consumido por fuego, y el Dios que responda con fuego, ese será vuestro Dios, ese será el Dios de verdad, ese será el Dios que tendrá que ser adorado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y la gente aceptó, hermanos, amén. La gente aceptó, pues tenían gran confianza en sus dioses. Aceptaron y se llegó todo ese tiempo. No hubo respuesta de parte de sus dioses, pero se llegó el tiempo en que Elías, el hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, se pusiera de pie después de haberse divertido un rato. Le digo que era como nosotros, después de haberse reído un rato, después de haberse burlado de aquellos hermanos, se puso de pie y comenzó a preparar el altar, a arreglar el altar de Dios, a ponerle agua alrededor, por bajo de la leña, para que la gente se diera cuenta de que no había, hermanos, ninguna especie de maña en lo que Elías estaba haciendo. Después de haber preparado el animal sobre aquella agua, hermanos, se puede decir, levantó la oración al cielo. Capítulo 18, versículo 26, dice, versículo 36, dice la palabra de nuestro Dios. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Aleluya. ¿Quién fue quien lo mandó a decir que no lloviese? Fue Dios. Por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios,
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba sobre la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Una oración de mucho poder, hecha por un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, pero clamando a un Dios poderoso, hermano, clamando a un Dios verdadero, clamando a un Dios fiel, clamando a un Dios omnipotente que hace descender fuego del cielo para que su nombre sea glorificado, para que el corazón de los rebeldes vuelvan a Él, para que las naciones se den cuenta que no hay otro Dios digno de alabanza, digno de adoración, digno de exaltación, que no hay otro Dios digno de ser adorado, sino solamente Él, gloria al Señor, el que responde desde los cielos. Una oración con mucho poder, hecha por un hombre como nosotros desde la tierra. Es evidente que Elías, hermanos, está orando a nuestro Dios con fe, que es un hombre justo, que es un hombre temeroso de Dios, que es un hombre celoso de Dios, hermano, que es un hombre que respeta y honra a Dios en cualquier lugar donde esté, no solo delante de las personas, sino en lo más secreto, en lo más íntimo. Él estaba hablando con Dios, recibiendo coordenadas de Dios, obedeciendo lo que Dios le estaba mandando hacer. Este es el ejemplo que Santiago toma. La oración eficaz del justo puede mucho, tiene mucho poder. Si no lo creen, miren este ejemplo, mírenlo. Miren lo que Dios hizo por medio de un hombre que le obedeció, por medio de un hombre que tenía fe, que oraba con fervor en su corazón. En ese mismo capítulo nosotros encontramos que Elías sigue orando. Sigue orando. En el capítulo 18 nosotros miramos, hermanos, ahí en el verso 41, que Elías ahora está orando para que caiga agua, para que la lluvia vuelva sobre la tierra. Dice la palabra: entonces Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Amén. Este hombre tenía sus oídos bien afinados, hermano. Nadie estaba escuchando lo que él estaba oyendo. Una lluvia grande se oye. Todos estaban pensando: voy a morir. Algunos ya habían muerto a causa de la sequía. Mucho ganado había muerto a causa de la falta de alimento y de agua. La tierra tenía 3 años y medio de no dar fruto. La hierba seca, los árboles secos. Se había terminado, hermanos, esa temporada de fruto sobre la tierra. Pero Elías dice a su criado: sube, dile a Acab que suba y coma y beba, porque una lluvia grande se oye. Una lluvia grande se oye. Cualquiera, hermanos, en nuestro tiempo hubiera tratado a Elías de loco. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y mire Elías, ¿qué hizo? Elías subió a la cumbre del Carmelo, al monte, hermano, más alto, podemos decir, en ese lugar. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, en reverencia a nuestro Dios, humillándose delante de Dios. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo: no hay nada, no veo nada. Y volvió a decir:
y le volvió a decir: vuelve 7 veces. Yo quisiera saber cuánto se tardaba el criado para subir, hermano, y volver a bajar hasta donde Elías estaba. De seguro no fue un minuto, de seguro le llevó varias horas subir y bajar. Fue la primera vez y luego lo volvió a enviar otras 7 veces más. Pero en todo ese periodo de tiempo, Elías permaneció con su rostro entre sus rodillas, hermano, en la cumbre del Carmelo, sin comer, sin beber, como el rey y los demás lo estaban haciendo, comiéndose y bebiendo lo poco que les quedaba. Elías estaba ahí orando con fervor en su corazón. Elías estaba perseverando en la oración, siendo constante en la oración. No lo desanimó cuando el criado volvió y le dijo: no veo nada, ni siquiera se mira nada, Elías. Lo mismo que estos 3 años y medio, el cielo se ve igual, ni siquiera hay una tan sola nube sobre la faz de los cielos. Pero Elías, hermanos, con fe en Dios, siguió orando, aleluya, sin cambiar tal vez su posición, con su rostro entre sus rodillas, su cara tirada al piso, humillado, postrado delante de Dios, clamando al Dios que le había respondido con juego, clamando al Dios que por 3 años y medio le había dicho: Señor, no hagas descender lluvia sobre la tierra, ni siquiera rocío sobre la hierba. Ahora está clamándole: Señor, a descender una lluvia grande sobre esta nación. Ellos ya vieron que cayó fuego del cielo. Ellos ya saben que puedes consumir no solo el holocausto, sino también sus vidas. Pero ten misericordia, dales una prueba más, dales una muestra más, respóndenos una vez más para que vean tu poder, para que se rindan, para que se humillen, para que te sirvan en esta generación. Ahí permaneció orando este hombre, amados hermanos. El criado subió por 7 veces a ese lugar, y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, aleluya. Una pequeña nube que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes, aleluya, y con viento, y una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, dice la palabra de nuestro Dios. Santiago está diciendo: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto, aleluya. Y otra vez oró, y la tierra, hermanos, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías perseveró en la oración, y eso, hermanos, es lo que dio resultado. La confianza con la que se acercó a Dios. Un hombre justo está clamando en medio de una generación que no quiere nada con los mandamientos de Dios. Un hombre justo está clamando en medio de una nación que está siendo gobernada por un rey y una reina que están en lo peor de la idolatría, hermanos, en ese tiempo. Un hombre justo está clamando para que el nombre de Dios sea glorificado en esa nación, y Dios está respondiendo desde los cielos, aleluya. Dios está respondiendo desde los cielos. Y es lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos, a nosotros: que seamos constantes en la oración, que perseveremos en la oración, amados hermanos, que oremos con fe a nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que el nombre de Dios sea glorificado en su Hijo. Esa oración es la que Dios quiere, amados hermanos, una oración con
confianza a nuestro Dios, aleluya, y tendrá, amados, aleluya, un poder maravilloso sobre cualquier nación. Un poder eficaz, hermano. Un poder grande sobre cualquier nación. La oración de los justos, hermanos, es poderosa. Tanto que podemos orar a Dios, hermanos, para que Dios corrija, para que Dios castigue, para que Dios traiga, hermanos, cierta disciplina sobre una nación. Pero también por medio de esa oración podemos orar a Dios para que una nación, hermanos, sea bendecida y la ira de Dios, hermanos, se detenga. La ira de Dios se detenga. Voy a dar un ejemplo corto en Números capítulo 11, versículo 1. Dios está enojado con la nación de Israel. Está enojado. La ira de Dios se ha encendido. El fuego de Dios está consumiendo al pueblo, a la nación misma, por causa de la murmuración. Aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová. Murmuró, se quejó de Dios. Y Jehová lo oyó, dice la Biblia. Y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová. Y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Y Moisés, un hombre justo, un hombre justificado, un hombre que tenía fe y confianza en su Dios, Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. La ira de Jehová se apaciguó. Dios tuvo misericordia del resto de los campamentos por la oración de un justo. Por la oración, hermano, puesta en acción. Por la oración, hermanos, que se hace desde la tierra con fe. Dios respondió por la oración de un justo. Dios respondió por la oración de ellos. Y libró a su pueblo, hermanos, así. Y esto no ha cambiado. Nuestra oración, hermanos, puede hacer muchas cosas en esta tierra. Nuestra oración puede alcanzar muchas cosas que nosotros no imaginamos. Muchas cosas que nosotros tal vez no pensamos. Nuestra oración, hermanos, tiene un poder que nosotros tal vez no hemos descubierto. Pero el objetivo en esta tarde es que por medio de su palabra nos animemos a orar. Nos animemos a interceder. Nos animemos a clamar por nuestras ciudades, por nuestras naciones, por la nación donde estamos residiendo, por el mundo entero, como la palabra del Señor nos dice. Que en esta tarde, hermanos, retomemos nuevamente esa lista de peticiones por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por nuestros hogares, por nuestros matrimonios, por los que están lejos como por los que están cerca, por aquellos hijos que se han rebelado contra Dios, por aquellos esposos, por aquellas esposas que han abandonado sus hogares. El objetivo de esta tarde es de que hoy activemos nuestra fe, pongamos toda nuestra confianza en Dios, hermano. Pongamos toda nuestra confianza en Dios y le creamos a Dios que en este pequeño grupo el Señor puede hacer grandes cosas, cosas extraordinarias, cosas maravillosas, cosas inexplicables. Pero tenemos que venir con fe delante de Él. Tenemos que venir con fe. El poder de Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Nuestra actitud hacia Él es lo que ha cambiado. Nuestra confianza hacia Él es lo que ha cambiado. Cada día nos estamos alejando más. Cada día nos estamos distanciando más de Él. Cada día estamos dejando de clamar más y más.
nuestra vida, hermanos, de oración está muy baja. Necesitamos levantarnos hoy y creerle a nuestro Dios. Aleluya.